nos despertamos y nos habían hackeado la cuenta de Instagram. ¿Cómo extrañábamos a la jacureta un montón? Tenemos un temita ahí con las agujas. Es con las agujas, porque para vacunarme me pasa lo mismo. Lista la jacuneta. Vamos a verla. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Para los que se han perdido de videos anteriores, los invitamos a que puedan recapitular más o menos toda esta historia desde el episodio número 20, que contamos por qué nos volvimos a la Argentina, que resumidamente fue para hacer un cambio de vehículo de casita sobre ruedas. Y en estos momentos pasaron muchas cosas en el medio, muchas emociones. Intensas semanas. En este momento el motorhome está siendo ploteado, lo tiene Vero, que está haciendo... Hemos visto algunos avances y ya estamos muy chochos. Estamos en el Trébol, ciudad natal del señor. Y estamos con todo este caos, que fueron todas las cosas que bajamos de la Jacuneta 1.0. Y ahora toca un momento de revisión exhaustiva de qué vamos a llevar y mudarnos a la nueva casita que ya la extrañamos hace mucho tiempo que estamos necesitando nuestra casa. Estamos sin movernos y estamos extrañando. Así que no se pierdan este video porque vamos a ver qué llevamos y van a conocer la jacuneta lista para salir a las rutas. Y lo que estamos haciendo ahora es agarrar cada una de las cosas. Esperen que voy a girar la cámara. Estamos agarrando cosita por cosita y decimos, esto va, esto no va. Y Caro agarra cosas que sabe que no van porque no las hemos usado en 2 años, pero no puede largarla. Y pone una carita así como de tierna, como diciendo, no, por favor, déjame llevar esto. Es que yo voy a contar. Acabo de agarrar 2 cosas para mí súper importantes. Yo había comprado estos cuadernitos y quería escribir, o sea, yo lo empecé a escribir, un librito, un mini resumen de nuestra historia. O sea, de cómo había surgido el viaje, todo. Yo dije, para que en algún momento el día de mañana alguien lo lea. O sea, sería como un YouTube en papel. Claro, pero muy resumido, digamos, como resumido. Capítulo 1 era una paginita. Podría retomarlo. Y otra cosa, cuando habíamos empezado a viajar, yo había arrancado un diario de viaje. O sea, miren todo lo que yo escribí. ¿Se ve ahí o no? Yo pegaba. Esto fue el día que... la primera amonestación que nos hicieron al primer día de viaje. Día número 4 o 3 de viaje, Santi perdió las llaves de la camioneta, pegaba las entradas, hacía dibujitos, mira que quisiste ir a pescar, hice un dibujo muy malo, porque soy muy mala para dibujar, quisiste ir a pescar y nos corrieron las plaquetas amarillas. Mirá todo esto. ¿Y qué pasó? Arrancó la cuarentena y llegué al día número 55 de cuarentena, día 11 de mayo de 2020, y nunca más escribí. Porque me harté de escribir día número tanto de cuarentena. No, hicimos esto, hicimos lo otro. Y lo dejé, pero ya, o sea, no sé, ¿qué opinan? Pongan en los comentarios. ¿Esto debería seguir viaje con nosotros o debería quedarse acá para el recuerdo? No sé qué hacer. Debería empezar empezar en un cuaderno nuevo con la Jacuneta 2.0. Estamos guardando ropa. Doblando. Seleccionando qué se queda, qué se va. ¿Vos podés mostrar tu ropa guardada? ¿Por qué? Mirá. Para que después no digan que no sea ordenadito. Mirá, todas las remeritas perfectamente dobladitas, los pantalones. Yo solo digo que tomen esa imagen, guárdenla de recuerdo, porque va a ser la única vez que van a ver la ropa de Santi así, ordenada, perfectamente. Y como no aguantamos más de la ansiedad, queremos volver a las rutas muy pronto, vamos a aprovechar a empezar a cargar cosas en la jacuneta. Todavía no terminan el ploteado, así que ni bien esté listo se los vamos a estar compartiendo, pero acá estamos, empezó el proceso de mudanza. ¿Cómo extrañábamos a la jacuneta un montón? ¿Saben lo linda que está quedando? Y nos da una ansiedad de cargar todo y salir ya. Vamos a empezar a cargar cosas, ¿no? Calculamos que mañana está lista, así que hoy a la noche vamos a dejar todo cargado, prácticamente todo cargado. Así mañana ya volvemos a las rutas. Hay que ponerse a ver ahora, lo más importante es dónde guardamos cada cosa. Vamos a arrancar con las cosas de camping, ¿querés? Vamos.
Buen día, jacuneros. Lo temprano que me hicieron levantar hoy. Arrancamos. Ay, deja de llorar. Nos espera un largo día. Nos vinimos bien tempranito a continuar con este proceso de mudanza. Después nos tenemos que ir a hacer estudios médicos porque, como hemos contado en muchas oportunidades, aprovechamos también estos regresos a casas para hacernos todos los controles. Y si todo sale bien, hoy volvemos a las rutas. Así que es re temprano, son las 7:30 de la mañana. Se viene un día súper intenso. Todas las cosas que vamos a ir haciendo son en función de lo que ya hemos vivido en el camper y ya sabemos más o menos qué es lo que necesitamos y demás. Y queríamos algo así útil para los cubiertos. Así que esto va a estar acá. Para que estén colgaditos ahí, no ocupan lugar. Entonces nos hizo esto mi suegra, tan hermosos, una genia, muchas gracias. Y después este que va a ir acá abajo, como para guardar bolsas y demás. Y acá ya va a comenzar las tareas del arregla todo. A ver, primera prueba. Vamos a ir acomodando los cubiertos porque si no tienen que entrar de una manera muy especial. Viste, ya combina cubiertos con tela. Bueno. Toca, pero cierra. O es, a ver, pará, capaz que es esto. Primera. Ay, me encanta cómo queda. Bueno, acá en el baño, a la puerta del baño, venía con este toallero que acabamos de sacar, porque es el único lugar que hemos encontrado para poner nuestro zapatillero. Queda muy cómodo para poner y sacar las zapatillas. Lo único disminuye un toque el paso al baño, pero se puede. Creemos para nosotros que nos va a sumar más el tema de colgar las zapatillas ahí que... Así que bueno, le vamos a dar una chance y lo vamos a colgar. Un rato la jacuneta para ocuparnos un poquito de nosotros. En el día de ayer me seguí pinchando el brazo porque me fui a poner la vacuna de la fiebre amarilla. Santi ya la tenía y dije, bueno, para tenerla por las dudas. Nunca ha sido requisito en ningún país, pero ya que estamos. Por las dudas la tenemos. En el día de ayer también fuimos a la nutricionista, estuvimos con Nati Salamaro en el Trébol, que nos hizo un estudio que se llama InBody. Está re bueno porque nos analizó cómo era todo nuestro, digamos, cómo está compuesto nuestro cuerpo y para saber si hay que subir de peso, bajar de peso, aumentar la grasa, aumentar el músculo. Hay algunos que tenemos que bajar un poquito de peso y otros que tienen que subir. Cada uno sacará sus conclusiones. Y ahora acabamos de llegar a San Jorge, estamos en la Fundación Braco, que nos vamos a hacer un chequeo de rutina completo, ecografías, placas, chequeos médicos, electrocardiograma, de todo como para poder seguir tranquilos viajando. Se me están riendo, dice que mucho viaje, pero que para sacar sangre. Tenía el punto débil el tipo. Tenemos un temita ahí con las agujas. Es con las agujas, porque para vacunarme me pasa lo mismo. No es la sangre en sí. No, ya, yo el día anterior ya me empiezo a poner mal humor porque sé que me tengo que pinchar. Ya hemos terminado con todos nuestros estudios, acá estamos saliendo de la fundación. Les queremos agradecer a la gente de Vital, nos hicimos ahí estudios clínicos, pasamos por Diagnos, nos hicimos un montón de ecografías, acá en la fundación nos hicimos radiografía, estuvimos en el cardiólogo, pasamos por el médico clínico, ya nos habíamos hecho controles acá el año pasado, la atención fue espectacular, así que por eso volvimos este año. Y estamos muy contentos, tenemos todo listo, nuestra salud 10 puntos para poder seguir viaje y ya falta nada para subirnos a la Jacuneta 2.0 y agarrar ruta. Así que ahora nos vamos al Trébol a buscarla. Estamos llegando a Mandala Diseño,
en verdad al galpón donde la plotearon. Después vamos a pasar por Mandala a buscar la jacuneta que nos han dicho que estaba. Parecía que estuvo todo Lista. cronometrado. Llegamos al trébol y... Lista la jacuneta. Ay, santo. Vamos a verla. Vinimos para Mandala Diseño a cerrar los últimos detalles. Nos vamos a despedir de los chicos. Les agradecemos porque llenaron de detalle la jacuneta. La verdad que quedó espectacular. No podemos Nos dejar de mirarla. encantó. Así que ya les vamos a estar compartiendo y van a poder ver su diseño a lo largo de todos estos videos. La verdad es que nos encantó el laburo que han hecho, así que les agradecemos muchísimo a todo el equipo de Mandala Diseño, especialmente a Vero. Y acá hacemos oficialmente la entrega de la llave a los chicos de Hakuna. Un beso enorme a todos los seguidores también. Y les hacemos la entrega. Que lo disfruten y buenas rutas. Muchas gracias, Vero. Quedó espectacular. Buenas rutas. Gracias, Vero. Yo no puedo hablar porque si no voy a llorar. Alguna vez la gente te va a ver llorar. Y recién lloré un poquito, pero no es que no lloro porque no sé, no me sale llorar tanto. Después de... A mí ya se me acaban de secar las lágrimas. Después de como estar 3 semanas o casi un mes con la familia, tocó despedirnos, sí, con la familia de Santi. Tocó despedirnos, la verdad que es lo más difícil de este estilo de vida que elegimos, el estar lejos de los nuestros, así que se hace muy difícil. Obviamente tenemos sensaciones encontradas, ¿no? Súper felices de todo lo que se viene, ya que en la casita nueva se vienen nuevas aventuras, nuevas rutas, pero no deja de ser difícil esos últimos abrazos, así que nada. Nos vamos recargados de amor para un abrazo muy grande a toda nuestra familia y amigos del Trébol. Acabamos de cargar combustible, anoche aumentó y nosotros no nos enteramos, así que cargamos hoy 201 pesos el litro de Infinia Diesel. Llenamos el tanque, había un cuarto, así que pagamos 10.500 pesos. Agarramos ruta con la Jacuneta 2.0, toda ploteada, está lista para salir. Qué bien que se siente la Jacuneta en la ruta, que ya estamos rumbo a la frontera porque Hakuna Matata se acerca a... El próximo plan es salir del país, pero obviamente tenemos que pasar a hacer unas visitas familiares, las últimas. Hay parte de mi familia que aún todavía no he visto y tengo muchas ganas, así que... Y además hay que hacer la transferencia de la Jacuneta. Exactamente, tenemos que hacer ahí trámites. Y hay algo muy especial. Para seguidores muy antiguos de Hakuna Matata por el mundo, saben que yo me recibí viajando, rendí mi tesis viajando. Y en 2-3 días voy a ir a buscar mi título, así que estoy muy ansiosa también. Vamos a ver. O sea que nuestro paso por Argentina fue cortito, pero sí efectivo, repleto de novedades. Cambio de motorhome, médico, título, visitas familiares, todo. Pim pum pam. En el día de ayer llegamos a San Luis, estamos con mi familia disfrutando y aprovechamos para venirnos a Lisi. Acá en San Luis en un montón de lugares es obligatorio el uso de barbijo, estábamos re desacostumbrados. Y hemos estado haciendo algunas compras para la nueva casita que ahora les vamos a estar mostrando.
Estamos comprando manguera, que esta es más gruesa de la que teníamos nosotros antes, se doblaba todo, para la ropa sucia. Cosas para guardar la comida, cesto de ropa sucia, unos estantecitos para el baño, para guardar cosas. Con esta cara de dormida arrancamos mal hoy, ¿eh? Ay, nos despertamos y nos habían hackeado la cuenta de Instagram y no sabemos cómo que pasó, nada, por suerte creemos que está todo bien. Ahora me da risa porque yo estoy filmando y me veo acá que estoy en la cama acostado todavía. ¿Qué te dejo ahí? Sí. Así que, nada, preocupante porque no deja de ser nuestro trabajo, así que ya se habían metido en nuestra cuenta, nos habían cambiado la foto, nos habían hecho una publicación, nada, cosas raras, así que bueno, gente, tengan cuidado, nunca hagan clic en ningún tipo de enlace. Nosotros igual no hicimos absolutamente nada de nada. Así que por eso no podemos saber qué fue lo que pasó, pero bueno, seguimos ahí como medios Todo bien. preocupados, pero bueno, nada, a pensar en positivo, que ya pasó, estamos con mi familia y ahora vamos a comer una comida muy rica, muy especial que nos hacía mi abuela, así que ahora enseguida les vamos a estar mostrando. Y después queda seguir ordenando algunas de las cositas que fuimos a comprar ayer para ver cómo las vamos a ubicar y mudarnos definitivamente. Yo quiero seguir durmiendo un ratito más. Hoy es el Día del Padre en Argentina, así que un feliz día para todos los padres, especial para los nuestros hijos. Amamos mucho. Qué luquete con este delantal, ¿eh? ¿Viste? Manos a la obra. Vamos a hacer varenikis, una comida que nos hacía mi abuela. Mi hermana no quiere salir en la cámara, así que mi abuela todavía vive, porque llama que pobre, ya la estoy... Ya la está enterrando. Pero vive. Y es una comida que nos hacía ella. El origen, vale, es Ucrania. Dice que sí. Dice que sí, afirma con la cabeza. Directo para YouTube, Lautaro, así que te Sí, salga más bien, chiquito, más chiquito, no tan adentro. Ahí, sí. ¿Qué tal, Lautaro? Bien, ¿Te está saliendo bien? espero. ¿Le quiere mandar un saludo a la cámara? ¡Hola! Pero qué pinta, no te va a reconocer la gente así. Y bueno, que alguna vez toca. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna